días a todos. Soy Blanca Pastor Alonso. Soy miembro del grupo de Psicología Coaching. Dirijo el Departamento de Orientación Psicopedagógica de la Universidad de Nebrija y soy socia fundadora de la empresa Dacor Intelligent, que es una empresa dedicada a la inteligencia personal y también de compañías. Hoy vamos a hablar sobre cosas que yo creo que nos están preocupando ahora a todos. Estamos viendo cómo incluso las compañías, ahora con la inteligencia artificial, pues quieren de alguna forma que todo se regule, que se respete al ser humano, que la política entre a este mundo digital también para un poco ordenar, y creo que es un buen momento para ver cómo nos afecta esto a las personas en nuestra salud y en nuestra vida. Para eso quizá vamos a ir pasando por una serie de... Ay, no sé por qué no pasa el vídeo. Ahora. Vamos a ir pasando por una serie de contenidos que nos puede centrar un poco en este tema. Vamos a empezar hablando un poco de lo que es la psicología coaching y el coaching como tal. La psicología es una ciencia que tiene su propia metodología, tiene sus propias investigaciones y se centra sobre todo en el comportamiento y la mente humana. El coaching, sin embargo, es una técnica que está pensada para que las personas consigan sus objetivos, pues ayudando a definirlos bien, ayudando a hacer un buen plan de acción, creando responsabilidad y poder en la persona, en el cliente que quiere llevarlo a cabo, y se hace a través de una conversación. Por supuesto, como podéis pensar, combinar los conocimientos de una ciencia como la psicología con esa técnica que crea un empoderamiento del cliente, pues nos va a dar unas posibilidades bastante importantes de cara a lo que el cliente quiere conseguir. Nosotros podríamos decir que luego está el mundo digital, ¿no? El mundo digital es un mundo en el que ya todos nos movemos. En el mundo digital, pues ¿de qué hablamos? Hablamos de los teléfonos móviles, que son inteligentes ya, la tablet, los ordenadores, las aplicaciones, las redes sociales, videojuegos. Todas esas tecnologías son tecnologías que están ya en nuestra vida. Y quiero poner un vídeo para que veáis cómo ese mundo se ha metido en nuestra vida. El celular es muy poderoso porque mató el teléfono fijo, mató la televisión, mató la computadora, mató el reloj, mató a la cámara, mató la radio, mató la linterna, mató al espejo, mató el periódico, las revistas y los libros, mató el videojuego, mató la billetera, mató el calendario de escritorio, mató la tarjeta bancaria, y lo peor de todo es que también mató muchos matrimonios, y juntos mataron a muchas familias, y poco a poco está matando a nuestros ojos, nuestra columna cervical, nuestra salud mental, intentando acabar con la próxima generación. Si no lo vigilamos, nos matará el alma. Piensa en eso. Bueno, esto es una forma muy negativa de ver la vida, pero fijaros, si le diéramos la vuelta, nos daríamos cuenta cómo con esos pequeños dispositivos que hemos metido en nuestra vida hemos conseguido todas esas cosas. En realidad, esas cosas individualmente a lo mejor han desaparecido o ya no tienen tanto significado, pero es que las tenemos en esos medios digitales que en realidad nos están facilitando la vida. Así que podríamos darle la vuelta. Sin embargo, sí que es verdad que esa última parte en la que nos dice ha matado la familia, ha matado matrimonios, bueno, por supuesto no necesariamente es así, pero sí que está teniendo una influencia. Sí está teniendo una influencia, y es lo que vamos a analizar un poco en esta sesión, cómo esa gran maravilla que es lo digital, que nos facilita tanto la vida, que nos proporciona muchísimas cosas, a la vez también puede generarnos algunos problemas y está en nuestra mano.
que eso no sea así. Si nosotros El hablamos celular. del mundo, vamos a centrar un poco cuál es el tema. El tema es el mundo analógico frente al mundo digital. El mundo analógico emite señales continuas, variables, y la información se transmite físicamente, ondas, señales, objetos, y tiene valores intermedios, muchos. Es muy difícil de almacenar. Eso somos nosotros somos analógicos. Tenemos tantos puntos intermedios. Luego está el mundo digital, utiliza dos señales, el 0 y el 1, que son impulsos eléctricos, y toda la información se traduce en este 0-1. No hay valores intermedios, los valores son finitos, todos los que nosotros seamos capaces de meter en la máquina, pero el cálculo es muy rápido. Esta es la gran ventaja de la digitalización. A medida que nosotros convertimos muchos datos y los digitalizamos, esos datos se pueden tener en cuenta y mejora muchísimo el sistema con el que estamos trabajando. Pero nosotros somos analógicos. Entonces, claro, mientras nosotros exijamos a la digitalización aquellas cosas que para nosotras son buenas, todo irá bien. Pero si nosotros decidimos convertirnos en digitales, siendo imposible eso, porque nosotros no somos digitales, puede empezar a haber problema. Abajo podéis ver cómo es el mundo analógico, con muchísimas señales, y el digital cómo va haciendo cambios solo en función de eso que hemos podido programar. ¿Qué otras cosas ocurren? Bueno, pues que hay una convergencia, está claro, entre el mundo analógico y digital, porque nosotros queremos ese mundo digital, nos facilita la vida. Esas herramientas, esas nuevas tecnologías tienen el mismo objetivo que nosotros tenemos, se han hecho para algo. Detrás también hay, por ejemplo, el comercio online. Todo lo que compramos online está gracias a esa tecnología digital, nos ha facilitado la vida en muchísimas cosas. También detrás hay una relación virtual entre las personas. Nosotros, por ejemplo, podemos ahora tener relación con personas que estén lejos o con personas que no conocemos. Todas esas cosas nos lo ha proporcionado el mundo digital. Antes esto no existía, no había esa posibilidad. Entonces, la relación de las personas con el mundo digital está ahí. Es cada vez más habitual. Se empieza probablemente con un dispositivo móvil o fijo. Por ejemplo, desde muy pequeños pues se empieza a utilizar a lo mejor un teléfono, se utiliza una tablet, ordenadores. Ahora mismo no creo que haya prácticamente ningún trabajo donde el ordenador en un u otro sentido no esté presente. Los relojes, ahora tenemos unos relojes digitales que nos dan muchísima información sobre nosotros y también sobre cosas externas. Tenemos acceso inmediato casi a cualquier sitio. El uso profesional y para el ocio y para comunicarse unos con otros está ahí. Nosotros desde que nos levantamos probablemente ya estamos conectados con lo digital. Y luego la inteligencia artificial, yo digo mal denominada inteligencia artificial porque bueno, no hemos llegado a donde queríamos el ser humano cuando empezamos con la inteligencia artificial. Esto ya es del siglo pasado, ya se intentó hacer dispositivos que imitaran muchísimo al ser humano, pero hemos sido lentos en eso y a la vez se ha ido creando una big data, ¿no? Una acumulación de datos que se pueden utilizar obviamente y que desde ellos se han ido creando dispositivos que podríamos llamar de inteligencia, pero claro, se han hecho de aquella manera, ¿no? Entonces, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, una vez en una reunión con unos directivos, ¿no? Entonces estaban diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Todas las personas que estén morosos les quitamos les cortamos nuestros productos o no. Entonces uno decía, sí, porque si están morosos a lo mejor no nos pagan. Y otro decía, con buen criterio creo yo, decía, pero vamos a ver, una persona puede estar en moroso, por ejemplo, pues porque le hayan pasado la luz de un señor que estuvo alquilado en la casa 2 meses antes y haya intentado arreglarlo y no le hayan hecho caso. Entonces esa persona ha decidido no pagar esa luz porque no le corresponde. Y a lo mejor eso no tiene nada que ver con que este producto que nosotros le vendemos, con el que está contento y que efectivamente se lo estamos dando, no nos pague. Estamos a lo mejor quitándonos clientes por una big data que nos dice, que nos ha dicho que esa persona al no pagar algo es una persona muy peligrosa. Este es el problema. El problema es cuando
la inteligencia artificial empezó y cuando se preveía, estaba basada en unos datos de grandes expertos. Es decir, los grandes expertos daban toda su información, todos sus conocimientos y la tecnología los utilizaba para crear una inteligencia artificial que era muy potente, porque los datos que había detrás eran muy potentes. Pero ahora imaginaros que los datos que usaran son los que tienen nuestros bancos, que tienen datos erróneos, datos pasados, que llegan a conclusiones que a veces ni entiendes, ¿no? Muchas de las discusiones que tenemos como clientes con los bancos es porque no entendemos de dónde van las cosas. Tampoco ellos nos atienden gran cosa. Entonces, imaginaos que utilizáramos eso para hacer algo de inteligencia artificial. Esto entonces no saldría una buena inteligencia artificial y claro, esto puede afectarnos a nosotros, a nuestra privacidad, a nuestra libertad, nuestros puestos de trabajo. Se teme siempre que nos vayan a quitar esos puestos de trabajo, pero también a la ética y a los valores humanos y empresariales, porque pueden subvertir o cambiar todas aquellas cosas que para nosotros son importantes. Vamos a hablar ahora de tecnologías que están dentro del mundo digital, pero digamos son las más novedosas, lo que está ocurriendo ahora o lo que se está empezando a trabajar. Y para eso vamos a hablar de la realidad virtual, de la realidad aumentada y el metaverso. Con estas cosas se está trabajando ahora mucho. Voy a poner también un breve vídeo donde hablo de realidad virtual y aumentada, pero quisiera decir que la realidad virtual es una realidad paralela al mundo. Es decir, algunos a lo mejor habéis tenido la ocasión de utilizar estas gafas, que son la realidad virtual, y entonces tú cuando te metes en ese mundo estás en un mundo completamente ajeno al real. Imaginaros que el cerebro empieza a trabajar en un mundo paralelo. Luego está la realidad aumentada, ahí sí que se mantiene esa relación del mundo real con el mundo virtual, pero está continuamente en relación uno con otro, ¿no? Y también nosotros podríamos ver a través de estas cosas, pues, lo que está pasando realmente y lo que estamos metiendo desde la realidad virtual. Y luego estaría el metaverso. El metaverso son contextos virtuales, pero los que están actuando ahí a través de avatares, por ejemplo, de representaciones de cada uno, somos nosotros mismos. Entonces también tiene interés porque es una mezcla también curiosa. Vamos a ver este vídeo. Realidad virtual es una simulación generada por computadora o reemplazo del entorno de las personas. Por ejemplo, al colocarte unos lentes de realidad virtual, se bloquea en ese momento la percepción del mundo a tu alrededor y es sustituido por un mundo digital que ha sido diseñado para engañar a todos tus sentidos. Desde el punto de vista de tu cerebro, tú te encuentras en otro lugar completamente diferente. La realidad virtual es una aproximación de nuestra realidad que es digital, pero no la realidad por sí misma. Desde su adopción de a finales de los años 60, el hardware de realidad virtual ha existido en laboratorios de investigación de algunas universidades y de diversas y creativas formas, pero jamás había sido utilizado como un producto de consumo de masas, sino más para conocer los límites de nuestro cerebro y sistemas de percepción. Actualmente, la realidad virtual se está tornando sumamente relevante, tanto para los videojuegos, diseñadores, artistas, arquitectos, la industria de los bienes raíces, maestros en salón de clases, estudiantes e incluso astronautas. Ahora veamos qué es la realidad aumentada. La realidad aumentada, o también conocida como realidad mixta, es una cosa totalmente diferente a la realidad virtual. Esto es porque su propósito principal no es la de cambiar la percepción de realidad y transportarte a otra, sino que busca mejorar el mundo real con una serie de objetos o paneles virtuales dentro de la realidad del usuario. Así que si jugaste Pokémon Go cuando estuvo de moda o has utilizado los filtros de cara de Snapchat, entonces ya has utilizado formas primitivas de realidad aumentada. To get back out on the roads, let's bring this car out actually into augmented reality and show you what I'm talking about. Because you hit the roads are clear, visibility looks great, right? You think there's no problem, but then you get behind this guy. You know, the one that doesn't clear the snow and the ice.
La realidad virtual tiende a ser completamente inmersiva, sin que los estímulos del mundo real afecten la experiencia del usuario. La meta de la realidad virtual es hacer sentir que el usuario se encuentra en realidad en otro lugar. En contraste, la realidad aumentada se añade a la realidad del usuario. Por ejemplo, los objetos pueden aparecer en mesas, información puede ser mostrada en ventanas flotantes y los gráficos pueden ser generados mientras que el usuario está en movimiento. Lo que hace diferente a la realidad virtual y a la realidad aumentada de otro tipo de tecnología es que directamente afecta las percepciones y procesos de decisión en la mente de las personas de forma perceptible. La realidad virtual es... Bueno, pues como veis, queda bastante claro a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de realidad virtual y realidad aumentada. Y el metaverso son espacios digitales, como he dicho antes, o digitalizados que compartimos, generando mundos alternativos, ¿no? Puede ser diferentes tipos y realmente lo que se hace pues es que los personajes, las personas que participan en este mundo, son avatares nuestros que elegimos y al final pues podemos meternos en ese mundo virtual, pero somos nosotros los que en cada momento vamos tomando todas las decisiones. Por ejemplo, se están utilizando, he puesto dos ejemplos aquí, por ejemplo en Zaragoza se vende cosas en el metaverso, para ventas se puede estar utilizando ya y de hecho se utiliza mucho. El otro día estuve viendo también unas personas que estaban utilizando el metaverso también comercialmente para marketing o otro tipo de cosas. Entonces, al final se está usando, por ejemplo, en nuestra universidad, nuestros alumnos están también realizando algunos proyectos de metaverso. Algunos, por ejemplo, tienen pensado que, bueno, a lo mejor a algunas personas les cuesta hablar de problemas, de emociones o de cosas cuando son ellos a los que ven, sus compañeros o los que ven su entorno y sin embargo a lo mejor les costaría menos hablar de esas cosas si tuvieran un avatar, si tuvieran cierto anonimato y entonces podrían hablar más claramente de algunas cosas que son muy importantes para ellos o han sido muy traumáticas o simplemente son tímidos y les cuesta exponerse de esa forma, ¿no? Entonces, como veis, el metaverso se puede utilizar en muchísimas cosas. Si habláramos de la realidad virtual y la realidad aumentada, pues yo, por ejemplo, he visto utilizar la realidad virtual y la aumentada, por ejemplo, con estas gafas que os decía. Entonces, vi un caso de unos clientes que tenían unas fábricas en distintas partes del mundo, pero el ingeniero, el que conocía esas fábricas, estaba solo en un sitio, ¿no? Entonces, a veces ocurría un problema en otra fábrica que estaba, pues a lo mejor en Asia, y él estaba, pues, en México, por ejemplo, ¿no? Pues entonces lo que hacían es a través de esas gafas le trasladaban el entorno y también utilizaban la realidad aumentada, por ejemplo, para llegar al pequeño dispositivo que es donde estaba el problema y que no estaba funcionando, lo podían ampliar para que lo viera más claramente el ingeniero y pudiera, por ejemplo, pues explicarles qué cosas podrían hacer para solucionarlo. Como veis, es muy útil y está muy bien. Todos estos nuevos escenarios inmersivos nos pueden ser muy útiles y bien utilizados van a ser muy buenos. La inteligencia artificial pues son programas informáticos que mejoran la actividad y se asemejan un poco a lo que es el ser humano. Nosotros lo hacen a través de algoritmos y programas asistentes y realizan actividades autónomas. Incluso pueden robotizarse, es decir, pueden convertirse en robot. Entonces, utilizar esa misma inteligencia artificial, pero algo muy concreto, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, se están utilizando robots en medicina para determinadas intervenciones muy puntuales. También se están haciendo prótesis que tienen inteligencia artificial pues, para movimientos que el paciente, por ejemplo, no se podría hacer. Pero luego todos conocemos también pues, cosas de programas de las que tienen inteligencia artificial, como son los asistentes de voz, Siri, Alexa, tenemos el chat GPT, tenemos también la inteligencia artificial que utiliza Google, cualquiera que tenga Google puede utilizarla. Luego tenemos NPL, que es un lenguaje natural para interpretar incluso sentimientos. Tenemos
por ejemplo, para recomendaciones que nos hacen, ¿no? Netflix, Amazon, Spotify, apps de salud, finanzas, todas estas cosas, muchas veces nos llegan a través de esa inteligencia artificial, ¿no? Que es el que maneja todos esos datos y todas esas cosas. La gran dificultad está en que los datos y lo que haya detrás de esa inteligencia artificial a nivel técnico y para que nos genere el menor problema posible y de verdad sirvan para lo que están hechos, que sea una gran ayuda, es que esos datos y ese programa experto esté bien hecho. Si esos datos son erróneos o no están bien y ese programa experto no se ha ejecutado de manera correcta, no se ha trabajado mucho en ello, pues entonces podemos tener una inteligencia artificial que nos complique muchísimo la vida. Y, por supuesto, hay que utilizar dinero para eso. Esto en un mundo en el que vivimos un poco comercial, ¿no? o económico, pues a veces hay que pensar que a lo mejor no ocurre de una forma tan fácil. Entonces, hay que estar alerta. Por tanto, ¿qué cosas tiene de bueno la digitalización y las herramientas? ¿Qué ventajas, inconvenientes podríamos decir? Bueno, lo primero, permite interactuar con muchos, con incluso desconocidos. Esto es un mundo increíble. Tienen una oferta de productos, servicios, formación, negocios, trabajo, relaciones personales. Ahora, por ejemplo, cualquier universidad, gracias a lo digital, tiene la capacidad de tener matriculados muchísimas más personas. Nosotros rondaremos el 50% de personas que no están físicamente en la universidad, ¿no? Luego podemos establecer muchos programas o muchas formaciones para empresas o para profesionales que no pueden desplazarse a la universidad pero quieren seguir aprendiendo. O sea, realmente, si veis, la digitalización favorece muchísimo la formación, por ejemplo, ¿no? Pero también los servicios. Podemos transmitir esos servicios que tenemos a muchas más personas. Pueden también influir en nuestro ocio, ¿no? Porque la sociedad digital facilita muchísimo que podamos disfrutar de aquellas cosas que nos gustan y que tengamos un ocio mucho más variado e incluso sin salir de casa, ¿no? También puede, por ejemplo, ahora las personas podemos trabajar o teletrabajar, o incluso las dos cosas. Esto es algo que nunca jamás se podría haber hecho sin la digitalización. Esto permite la conciliación, por ejemplo, familiar, permite que las personas puedan mejorar algunas de sus circunstancias. También permitiría un ahorro en cierta medida, ¿no? Los desplazamientos llevan tiempo y llevan también dinero, pues podría ser algo que sea ventajoso, nos hace más flexibles en definitiva. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, pues los riesgos de la digitalización pues son, como siempre, los malos, los riesgos de fraudes, delitos y engaños, tanto en las relaciones como en cualquier otra cosa. Y luego están las enfermedades mentales que pueden surgir como consecuencia del mal uso de los sistemas digitales o también los problemas sociales que puede generar el acostumbrarnos a ver el mundo desde lo digital. Esto lo vamos a ir analizando más pormenorizadamente, pero ahí está ese primer contacto con la desventaja. La inteligencia artificial, bueno, comparte algunas cosas de la digitalización en general, porque es digitalización, pero si nos centramos en ella, pues claro, permite reducir trabajos repetitivos, comete menos errores, es muy rápida y también nos puede permitir a nosotros tener más tiempo para ser más creativos, porque tenemos una inteligencia que nos está ahí ayudando pues para muchas cosas que no necesitamos a lo mejor estar tan pendientes. Luego nos permite almacenar muchos datos para conocer mejor, por ejemplo, o nos permite tener esos robots que son tan precisos en el trabajo que hacen. Por ejemplo, en la toma de decisiones también nos puede dar información, ¿no? Por ejemplo, dentro del mundo del coaching muchas veces el propio cliente necesita
saber otras opciones o saber todas las opciones con las que cuenta, y él desde luego tiene toda la capacidad para llegar a esas opciones, pero a lo mejor la inteligencia artificial le ayuda a que sea más rápido, a que se dé cuenta de más cosas, a que aprenda o reaprenda otra cosa nueva, y en cualquier caso en nuestra vida lo podríamos usar. Por supuesto, hay más eficacia y mejoras gracias a esa transmisión digital 24/7. Y bueno, ¿cuáles serían los problemas? Pues que la implantación sea eficiente, poco profesional, nos podemos perder el control sobre esos datos. Una vez está la inteligencia trabajando, podemos perder también el control sobre aquellas cosas que está trabajando la inteligencia, puede que invada nuestra privacidad y puede que nuestra seguridad también esté más limitada. Recordar que cualquier sistema de digitalización que al final se convierte en parte de nuestra vida ahí y la vamos a tener que usar de una forma o de otra, tiene personas que se dedican precisamente a intentar utilizarlas pues para engañarnos o para hacernos daño de alguna manera. Y luego, ¿cuál es el problema? Pues que nos podemos volver dependientes de la tecnología y dejar de hacer muchas cosas que debemos seguir haciendo y que forman parte de la naturaleza humana, y sobre todo que de momento la inteligencia artificial pues no tiene empatía a las emociones. Hay algún programa que tiene un poco en cuenta las emociones, pero no es la riqueza ni la grandiosidad de la emoción que en realidad el ser humano sigue sintiendo. Vamos a ir ¿dónde está el problema? Bueno, lo primero, volvemos otra vez al principio. Nosotros somos analógicos y lo digital no es como nosotros exactamente. Nos imita, pero es más limitado en muchas cosas, aunque mucho más rápido y capaz de acceder a más información en un momento determinado. Pero le faltan todos nuestros matices, le faltan todas aquellas cosas que para nosotros son importantes y han sido importantes como seres humanos y forman parte también de nuestras necesidades. Si nosotros nos damos cuenta, lo analógico abarca muchas cosas. Abarca, por ejemplo, en el caso de la comunicación, abarca la comunicación verbal y la comunicación no verbal, extraverbal, paraverbal. Bueno, hay distintas formas de llamarlo, que son todas aquellas cosas que no son estrictamente las palabras. El mundo digital se mueve en las palabras. Incluso aunque nosotros lo oigamos, nos digan algo, lo ha transformado a través de palabras, y lo que oye lo transforman en palabras, porque las palabras es lo que de verdad maneja ese mundo digital y lo que va a manejar la inteligencia artificial y ese diálogo ceros unos. Sin embargo, nosotros tenemos muchísimas más cosas en nuestra comunicación. Tenemos esa comunicación extraverbal o paraverbal que nosotros en realidad utilizamos continuamente. ¿Cuál es esa comunicación no verbal? Pues es un fenómeno paralingüístico por el que se transmite información sin hacer uso del habla. Entonces, por ejemplo, los contactos visuales, las expresiones faciales, gestos que podemos hacer, gestos corporales, posturas, e incluye el uso de señales, de kinestesia, distancia, entornos físicos, silencios. El silencio forma parte de nuestra comunicación no verbal, gestos, movimientos, y en realidad sirven como algo que enfatiza o que cambia el sentido de lo que estamos diciendo verbalmente. Entonces, expresa emociones, que en los seres humanos sigue siendo algo muy importante. En ocasiones sustituye palabras. A veces una expresión no verbal dice más que muchas palabras, indica sentimientos, lo que esa persona tiene detrás de eso que está diciendo o de eso que no está diciendo, y orienta para interpretar ese lenguaje no verbal. Fijaros que dentro de este lenguaje nosotros vamos a hablar de la escucha activa. Una de las cosas que más se trabajan en psicología y también en psicología coaching es la escucha activa. La escucha activa es una estrategia de comunicación que consiste en la habilidad de escuchar con conciencia plena el mensaje del cliente.
y el objetivo de esta conciencia plena y de esta escucha es entender lo que está diciendo de manera enfocada y empática. Es decir, intentamos entender todo lo que hay detrás de eso que está diciendo el cliente. Esto, de momento, no lo puede hacer ninguna forma digital, pero para nosotros sigue siendo muy importante. Y es clave para todas aquellas cosas que queremos hacer como seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas puede ser un problema? Pues pasar mucho tiempo en las redes sociales o jugando, pues nos está alejando de nuestra vida real, de esa vida analógica que sigue siendo tan importante, ¿no? Y por tanto, pues nos podemos plantear, ¿pasa algo? ¿Está pasando algo en nuestra vida? Y aquí yo os dejo una serie de preguntas que me gustaría que reflexionarais sobre ellas, porque puede ser la clave de que vosotros o alguna persona cercana a vosotras pueda estar empezando a tener problemas con lo digital. Por ejemplo, pensar, ¿pasáis mucho tiempo pensando en redes sociales o jugando o utilizando algún dispositivo digital? ¿Sentís una necesidad de utilizar lo digital en todo momento? ¿Necesitáis estar pendientes del móvil, pendientes de las redes sociales? ¿Necesitáis estar jugando? ¿Utilizáis esto digital para olvidaros de problemas personales o laborales o académicos? Por ejemplo, ¿preferís poneros a jugar o entrar en una red social que afrontar algo que no está resultando bien en vuestra vida analógica? ¿Fracasáis en el intento de reducir el uso de lo digital? Intentáis, a veces lo pensáis, decís, no, yo no quiero ya estar pendiente de Twitter, pero no podéis conseguirlo, o ya no quiero estar jugando tantas horas, mañana voy a hacer todas aquellas cosas que quiero hacer y no podéis hacerlo. ¿Sentís inquietud y ansiedad por usar lo digital? Y más aún, si prohíben que uséis lo digital, ¿os sentís todavía más inquietos? O, por ejemplo, ¿hay impactos negativos en vuestra vida laboral, estudiantil o personal por utilizar lo digital? Todas estas cosas os las podéis preguntar. Bien, si 4 de estos criterios, digamos, de estas preguntas, las tendríais que afirmar, entonces podéis considerar que tenéis algún problema con el mundo digital. Algún problema que está cercano a depender demasiado del mundo digital o tener alguna adicción al mundo digital. ¿Qué es lo que ocurre en las personas que nos han dicho los estudios psicológicos sobre las personas que tienen ese problema de adicción o ese problema de dependencia más extendida al mundo digital? Bueno, lo que nos dicen es que bajan notablemente sus niveles de concentración y enfoque en las tareas y presentan déficit de atención en aquellas cosas que quieren o tienen que hacer. Hay dentro del mundo digital, como veis, y hay continuamente información, estás a lo mejor haciendo cualquier cosa y recibes información sonora o visual del WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de Twitter, recibes SMS, recibes un montón de información continuamente, noticias incluso, estás trabajando y aparece de repente no sé cuántas noticias ahí sin que hayas hecho aparentemente nada para que aparezca. Todo el rato están llamando tu atención, todo el rato quieren que estés activo todo el tiempo. Eso produce un estrés. Ese estrés se produce en nuestro cerebro. Nuestro cerebro no descansa, nunca descansa. Está siempre activo, con nuevas propuestas, con nuevas situaciones, y cuando un cerebro está mucho tiempo estresado, empieza a tener problemas. Otra de las cosas que pueden ocurrir es que
por ejemplo, dejan de leer con eficacia. Porque ya se leen cosas o no se leen, incluso solo se visualiza, y se leen cosas muy cortas, incluso con abreviaturas. Cuando escribimos eso también se nota. Escribimos peor porque estamos acostumbrados a no hacer frases completas, sino que utilizamos emoticonos, abreviaturas o otros recursos tecnológicos, ¿no? También aparece el miedo y el temor en los encuentros cara a cara. Incluso en las relaciones amorosas ocurre también, ¿no? ¿Por qué los vínculos analógicos son distintos a los que nosotros creamos digitalmente? Porque lo que conocemos de esa persona cuando la vemos, cuando nos enfrentamos a ella, hay muchas señales que a lo mejor ya no somos capaces de distinguir. Hemos perdido esa capacidad de escucha que teníamos, hemos estado demasiado con nosotros mismos y con lo digital y hemos perdido habilidades y capacidades. Entonces aparece el miedo a enfrentarnos al otro, ¿no? También nos dicen los estudios que el uso excesivo de redes sociales se traduce en un alejamiento del entorno de la vida del cliente o del paciente cuando es más grave, que incluso se dejan de atender a las propias necesidades que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un montón de necesidades. Los seres humanos necesitan comer, necesitan dormir, necesitan hacer ejercicio, necesitan que haya homeostasis, que esté en equilibrio su cuerpo, necesitan la salud, necesitan conocerse, necesitan conocer a los demás, necesitan saber quiénes son, conseguir cosas, hacer cosas para conseguir éxitos, identificarse con esos éxitos, necesitan lo afectivo, de recibir amor, dar amor, necesitan esa analogía son necesidades nuestras. Y claro, cuando nosotros empezamos a alejarnos del entorno de nuestra vida real y acercarnos al entorno digital, vamos perdiendo todas estas cosas. Aquí aparecen problemas de autoestima si no estamos conectados con quienes somos porque no estamos recibiendo la información del mundo real, pues al final no podemos tener seguridad en quiénes somos, ni tampoco saber muy bien qué valores tenemos, ni podemos tampoco respetarlos. O tenemos problemas de ansiedad. Ansiedad, pues al final es sentir que no vamos a poder con el mundo real. No vamos a poder, tenemos miedo de ese mundo real. Las carencias, por ejemplo, emocionales que puede generar el estar en el mundo digital, porque perdemos muchas de las emociones que son una capacidad para nosotros, esas carencias emocionales también puede ser mayor en colectivos más vulnerables. ¿Cuáles son los colectivos más vulnerables? Pues, por ejemplo, los adolescentes. Los adolescentes es un colectivo muy vulnerable, porque ellos todavía por sí mismos, por el momento vital en que ellos están viviendo, todavía no saben quiénes son. Hay muchas cosas que desconocen de sí mismos. Meterse en el mundo digital no les va a facilitar ese encuentro. Les va a llevar solo a una parte de la realidad o de su posible realidad. O, por ejemplo, los niños también pueden ser. Los niños al final son muy adaptativos, se adaptan a cualquier cosa y pueden entender que es normal lo que está pasando, pero luego cuando se tengan que enfrentar al mundo real pueden encontrar también dificultades. Por ejemplo, las personas que tienen una timidez excesiva serían también personas más susceptibles o que pueden sufrir más este aislamiento a través de lo digital. O, por ejemplo, las personas que rechazan su propia imagen podrían desde lo digital no tener que enfrentarse a eso que piensan ellos sobre ellos. Por ejemplo, las personas hiperactivas pueden estar siempre metidas en ese mundo digital loco que no para nunca y que siempre recibe, pero claro, les aleja de poder concentrarse en otras tareas que también son importantes para el ser humano. Imaginemos, un joven tendrá que estudiar, tendrá que aprender, o cualquiera de nosotros tenemos que seguir haciendo actividades que no son tan rápidas ni tan divertidas, pero que forman parte de lo que es un ser humano. También podemos, las personas que tienen depresión, tienen tristeza, son personas más proclives a que el mundo digital les afecte más porque se pueden encerrar con más facilidad, estar entretenidos en este mundo digital. Por tanto, se puede convertir en una cortina de humo que esconde muchísimos problemas. Que pueden ser problemas desde trastornos mentales, problemas de personalidad o
cualquier otra dificultad que pueda haber. Las personas, por ejemplo, que también no están satisfechos con su vida, con sus relaciones sociales o relaciones familiares, pues también lo digital es una forma de escapar fácilmente a sus problemas, pero todos sabemos que los seres humanos nunca solucionan sus problemas y no se enfrentan a ellos. Los problemas no desaparecen porque sí. Entonces, bueno, antes de hablaros de esto, quería contaros también un estudio, lo he metido a última hora porque es que he sabido de él hace una semana. Es un estudio que han hecho en Cataluña, la Asociación Catalana de Jazz, de Barberías, en la que han analizado un poco qué le pasaba a los niños de 0 a 3 años cuando estaban excesivamente expuestos a pantallas. Y entonces querían saber si eso les causaba algún problema. Muy pequeñitos, bueno, a ver qué pasa. Y entonces ellos han visto que el 75% de ellos observaban problemas de lenguaje. O el 46% identificaban dificultades en la alimentación de los niños. O el 42% habían notado problemas de aislamiento social en los más pequeños. Fijaros que es que hasta ahora en la guardería, por ejemplo, era muy fácil hacer amigos, ¿no? Tú llegabas, bueno, de 0 a 1 año, ¿no? Pero a partir de ahí tú llegabas y le decías a uno, ¿quieres ser mi amigo? Y le decías, sí, ya está. Era una cosa fácil, ¿no? Pero ahora hay niños que se retraen, no son capaces de relacionarse, ¿no? Y luego también han visto que el 30% han detectado problemas de formación de vínculos entre el personal docente y los niños. Hay dificultades. También han visto dificultades para conciliar el sueño, están más nerviosos, y también retrasos en el desarrollo psicomotriz. Fijaros todas las cosas que están pasando solo por utilizar en exceso esas pantallas. Incluso se ha recomendado desde muchos colectivos médicos y psicológicos que no se le deje a los niños tan pequeños pues la tablet u otros dispositivos electrónicos. Y luego otra cosa que también es preocupante, y es que muchos padres, alrededor de un 30% de las guarderías, nos han dicho que hay muchas familias que sospechan que sus hijos pueden tener un trastorno del espectro autista, sin que sea realmente eso. Es que los niños se retraen tanto, los niños expresan tan pocas emociones, están perdiendo esa capacidad de entender y transmitir emociones, y entonces la sensación que dan es que, bueno, no se maneja, ¿no? Y se parece un poco a lo que sería el trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista es un trastorno que sobre todo tiene dificultades en las relaciones sociales porque tiene dificultad para expresar y entender emociones y percibirlas en los demás, con lo cual la relación con los demás se complica, ¿no? Bueno, sí, ahora vamos a pasar a otras cosas que nos han dicho los neuropsicólogos o los neurocientíficos en general, ¿no? La medicina biológica está demostrando que el uso de las redes sociales provoca cambio en los neurotransmisores del cerebro. Y los neurotransmisores, pues como podéis ver aquí, que os lo he dicho, ya en el 77, en el 74 ya se empezaban a hablar claramente de estas hormonas o de estas sustancias que al final estaban interfiriendo y eran la base de muchas de las emociones que nosotros sentíamos o las cosas que hablábamos, ¿no? Entonces, pues a lo mejor decimos, ¡ay, qué miedo tengo! Y en realidad lo que hay debajo es ese neurotransmisor que se llama cortisol. Bien, entonces todas esas cosas se fueron detectando y se empezó a hablar de los neurotransmisores, y nosotros hay una serie de neurotransmisores que las redes sociales o el uso excesivo de las redes sociales y el uso en sí mismo de las redes sociales va provocando que esos neurotransmisores tengan algunos cambios. Yo he puesto aquí los neurotransmisores principales que se ven afectados y en lo que se ve afectado. Pero digamos que la adrenalina está vinculada con una mayor agresividad. Entonces, a veces veis que las personas en las redes sociales o cuando se les separa de las redes sociales tienen unas relaciones emocionales
desproporcionadas, porque seguramente están teniendo mucha descarga de adrenalina cuando las están usando. La dopamina, por ejemplo, se denomina el centro del placer, ya que regula la motivación y el deseo y hace que repitamos conductas. Esto es una cosa que explica por qué la adicción a las redes sociales, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, cuando nos da un like, cuando nosotros recibimos un like en una red social, ese sutil efecto de satisfacción instantánea lo que hace es que aumente la dopamina en nuestro cerebro. Y, por ejemplo, el aumento de seguidores que nos estén siguiendo en nuestra red social también estarían aumentando nuestra dopamina. Por tanto, si es algo que nos está dando placer y que nos está dando satisfacción, qué fácil volver a repetirlo cuanto antes. Por ejemplo, la serotonina, se sabe que es fundamental la serotonina funciona, o sea, es para muchísimas cosas para las que nos sirven, y es un neurotransmisor que es fundamental en la regulación del estado de ánimo, en el comportamiento social, en el apetito, en la digestión, en el sueño, en la memoria y en el deseo y desempeño sexual. Entonces, cuando la serotonina se ve afectada, dentro de un cuadro, por ejemplo, de dependencia a las redes sociales, las personas tienden a alterar su ritmo de sueño, de comidas, suelen tener aislamiento social y hasta falta de deseo. También pueden tener comportamientos sociales de carácter más introvertido, dando mucho interés a lo individual frente al grupo del que se va alejando poco a poco. Luego está la oxitocina, que es también la llamada la molécula del amor, ¿no? Se relaciona con patrones de conducta amorosa, sexual y maternal. Influye en que las personas se sientan más abiertas, más sociales, y ayuda a mejorar la confianza en uno mismo y a reaccionar ante miedos y bloqueos. Y la oxitocina también se ve afectada porque en realidad el alejamiento de los demás nos aleja la capacidad de generar esta oxitocina. Y luego está el cortisol, que está asociado con el impacto del estrés. Habíamos dicho cómo las redes sociales y lo digital entra en nuestra vida continuamente, nos exige que la prestamos atención, nos exige que participemos, y si no somos capaces de alejarlo de nosotros, estamos aumentando ese estrés. Y ese estrés genera inmediatamente cortisol en nuestro cerebro y esto deteriora nuestra salud y tendría bastante impacto también en nuestra vida. Bueno, como veis, aquí hay ya muchas cosas que nos indican que estos neurotransmisores, este mundo digital, están muy conectados. Y entonces vamos a ver un poco lo que nosotros podríamos desde la psicología coaching ayudar o facilitar en las personas, ¿no? En la psicología coaching nosotros queremos acompañar al cliente en esas metas, esos objetivos, ayudando a darse cuenta y a realizar aquellos cambios que él quiere, que le interesa asumir, pero desde la responsabilidad del cliente y desde la toma del poder, del empoderamiento del cliente. Y claro, fijaros aquí, nosotros en psicología y en coaching, una de las técnicas o de las herramientas que utilizamos es la rueda de la vida. Entonces, esa rueda de la vida, pues, generalmente trata muchos aspectos, pero yo he encontrado una rueda de la vida que, si veis en la parte de abajo, están las personas que la han desarrollado, pues una rueda de la vida enfocada a la salud digital. Y entonces me ha parecido muy interesante porque es una buena forma de resumir todas aquellas cosas que desde la psicología coaching podemos ayudar y podemos abarcar con facilidad en contacto y en el apoyo de nuestro cliente y acompañando al cliente a conseguir estas cosas. Si os fijáis, hay varias cosas que nosotros estamos teniendo en cuenta en esta rueda. Por un lado, la salud física, por otro lado, la productividad. El ciudadano digital, ya no podemos renunciar a lo digital, vamos a ser ese ciudadano digital, pero hay que controlar cosas, el bienestar, las relaciones y la salud mental. Fijaros que son cosas que van a influir claramente en nuestra vida y en nuestro comportamiento y que nos van a hacer sentirnos bien o no.
Entonces, vamos a ir analizando un poquito cada una de estas cosas que nosotros entendemos puede ser importante, y un psicólogo coach puede ayudar al cliente a conseguir que todas estas cosas estén en su vida o aumente su presencia en su vida si está muy disminuida, o haga los cambios que crea desde esta observación y desde darse cuenta en qué punto está el cliente en este momento respecto a cada una de estas cosas. Si hablamos de salud física, pues claro, podemos trabajar en cosas tan importantes como, por ejemplo, el sueño. El tiempo que le está dando el cliente al sueño, ¿es suficiente? ¿No es suficiente para lo que está haciendo? Si está teniendo interferencias en su sueño, ¿por qué es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué de lo digital puede estar haciendo que el sueño se vea perjudicado? El sueño es una necesidad básica del ser humano. Todas las necesidades que el ser humano no cubre, todas generan emociones negativas. Por tanto, una persona que no duerma va a sentirse como mínimo irritado, pero de ahí va a pasar a otros sentimientos a medida que el problema va creciendo. Por ejemplo, la ergonomía es que todas las cosas que utilicemos sean buenas. A veces tenemos dolor de espalda porque no tenemos bien situado el monitor o no tenemos bien situado el ordenador, o no tenemos una silla que sea adecuada. A veces no sabemos por qué estamos teniendo esos problemas, pero desde la psicología coaching se puede ver si realmente toda la tecnología que tú estás utilizando se adapta a quien tú eres y a tus circunstancias. Eso sería la ergonomía. Luego, la salud ocular, por ejemplo, estamos descansando en nuestra vista. Todos sabemos que el uso de lo digital genera un sobreesfuerzo a la vista. Quizá meter esos momentos de descanso ocular, limitar el número de horas que estamos en lo digital, podría hacer que nuestros ojos estuvieran mejor y hubiera una mayor salud ocular. Y luego la conciencia corporal, darnos cuenta de cosas que nuestro cuerpo está sintiendo y a lo mejor no le estamos haciendo caso. Nuestro cuerpo nos da muchos signos y síntomas de que algo no va bien. Cuando no cubrimos nuestras necesidades, algo no va bien, y cuando algo no va bien lo vamos a notar en alguna parte de nuestro cuerpo. Darse cuenta de lo que estás notando en tu cuerpo te puede acercar a la solución de tu problema. Luego, todas estas tecnologías tienen unos campos electromagnéticos. Los tenemos siempre rodeándonos. A lo mejor tenemos que optar, y también respecto a teniendo en cuenta la sensibilidad de cada uno de nosotros, optar por alejarnos de esos campos electromagnéticos por momentos. Y luego el movimiento. Lo digital a veces nos hace estar demasiado tiempo sentados o demasiado tiempo en posturas que no son adecuadas. Pero el ser humano tiene una parte muy importante, que es el músculo, y el músculo no se fortalece sentado. El músculo se fortalece moviéndose. Y ese músculo te va a tener que ayudar a todo tu esqueleto a aguantar todo tu peso durante toda tu vida. No podemos renunciar al movimiento. Además, ahora los últimos estudios nos demuestran lo importante que es para nuestra salud el ejercicio, cómo genera sustancias que hacen que nuestro cerebro nos haga sentir a nosotros como personas fuertes, como personas seguras, como personas potentes, nos hace sentir más poderosos, pero también sabemos que hay algunas sustancias que se generan en los músculos que hacen que nuestras neuronas en el cerebro se mejoren, esas conexiones neuronales mejoren. O sea, cada vez descubrimos más ventajas del ejercicio. No podemos renunciar al ejercicio por lo digital. Luego podemos hablar de la productividad. Todas las personas, parte de nuestra valía la relacionamos con las cosas que conseguimos. O sea, las personas queremos cosas, nos interesan las cosas, y nosotros nos identificamos muchísimo con las cosas que queremos y las cosas que nos interesan. Claro, eso es llevándolas a cabo y consiguiéndolas, es cuando nos conseguimos productivos, nos consideramos útiles, nos sentimos bien. Entonces, aquí hay que analizar. Hay un buen balance entre la vida laboral y la social, y hay un buen balance entre lo digital y lo analógico.
¿Usamos adecuadamente la tecnología? ¿La tecnología nos está ayudando o nos está esclavizando? ¿La tecnología nos está haciendo felices o nos está complicando la vida? Por ejemplo, ¿estamos teniendo problemas para concentrarnos y tener atención a cosas que antes hacíamos con facilidad? Ahora siempre estamos pendientes y estamos cansados. Nuestro cerebro está cansado de estar tan pendiente de lo digital que no podemos concentrarnos en cosas que hacíamos antes. Leer algo, escuchar a otra persona. Son cosas que escribir. Puede que ya no tengamos capacidad para concentrarnos y prestar atención a esto. Claro, hay que manejar, hay que saber esa distracción, a qué se debe y cómo podemos hacer que no esté condicionada nuestra vida. Y luego, claro, si ahora todos tenemos que utilizar lo digital para trabajar y para cualquier actividad, necesitamos conocer cómo se usa eso. Necesitamos que se nos enseñe, que se nos permita, se nos permita fallar, que se nos permita probar, que se nos permita manejarnos bien con esa tecnología. Porque cualquier proveedor de tecnología te dice, esto es intuitivo, pero todos sabemos que no es tan intuitivo. Necesitamos que nos dejen probar y necesitamos que nos permitan, sin criticarnos por ello, pues que vayamos aprendiendo cada uno en función de nuestros conocimientos, pero también de nuestra forma de ser o del interés que podemos tener a priori por la tecnología. Luego está el ciudadano digital. Bueno, vale, sí, somos un ciudadano digital porque ya no vamos a poder renunciar a... Ahora ya muchas cosas del banco las tenemos que hacer digitalmente, ahora ya para entrar y salir de tu trabajo tienes que hacerlo digitalmente y ahora para hablar con no sé cuántas personas tienes que hacerlo digitalmente y tienes que mandar un montón de información digitalmente. Sí, vale, ya estamos en lo digital, pero lo digital también nos puede dañar y tenemos que tener en cuenta eso. Primero, nosotros tenemos derecho a nuestra privacidad y nuestra seguridad y tenemos que hacer cosas, porque cuando nuestra seguridad y nuestra privacidad se ve lesionada, estamos perdiendo una de nuestras necesidades. Y volvemos a decir, las necesidades que no se cubren generan emociones negativas. Las emociones negativas nos pueden llevar a la enfermedad o al trastorno. Así que, por tanto, tenemos que tener en cuenta esto y tenemos que tener cuidado. También tenemos que tener poder sobre nuestra identidad digital y nuestra huella digital. Tenemos que poder decidir qué queremos poner en lo digital y qué queremos que se mantenga y qué no. Esto es una cuestión que, claro, siempre se está diciendo, ¿no? Si una vez se ha publicado, por mucho que quieras borrarlo, siempre queda una huella. Bueno, quizá habría que hacer algunos esfuerzos desde la tecnología para que esa huella se controle o desaparezca. Tenemos ese derecho, no podemos perder derechos porque nos estén facilitando la vida en algún momento. Los derechos humanos tienen que seguir existiendo y aquí entramos en el campo ético claramente. Y también lo que preocupa a muchas personas y por lo que se pide que los gobiernos y la justicia y el derecho entre a formar parte de este control, ¿no? Tenemos que también tener esa interacción civil con los demás que sea consciente y que nosotros podamos controlarla. No pueden estar cosas por ahí nuestras sin que nosotros lo sepamos ni podamos acceder a ello. Tendríamos que saber, tendríamos que poder acceder, tendría que ser consciente realmente. Tenemos que tener información y control sobre lo que hay publicado sobre nosotros. Esto forma parte también de nuestra seguridad y nuestra privacidad y también podemos decidir que eso no queremos que esté. Si veis ahora cualquier cosa, yo mismamente no, para poder hacer esto he tenido que ceder al colegio pues una serie de cosas y esta presentación o esta charla y yo tengo que dar mi consentimiento. Realmente esto es lo que tiene que ir ocurriendo en la vida. No puede estar por ahí cosas sin que tú hayas dado tu consentimiento o sin que sepas qué ocurra. Y luego tenéis que tener en cuenta que el mal uso de nuestros datos o el mal uso de los datos en general pueden ser una amenaza en sí mismo. Nos pueden decir cosas que son completamente mentiras, pueden crear escenarios solo para manipularnos. Entonces,
ese distraernos hacia algo con lo que quieren también puede ser una amenaza. Y por tanto, ese ciudadano digital puede estar más indefenso. A la vez que tiene acceso a más cosas, puede estar perdiendo derechos que hasta ahora tenía. Luego estaría ese bienestar, ¿no? Esa sensación de estar bien. Ahí es muy importante el balancear lo online, lo digital, con lo analógico. Porque recordar, nosotros somos analógicos, no nos hemos convertido en digital. Cuando nos dicen, es que los chicos de ahora son todos digitales, no son digitales, usan mucho lo digital, a lo mejor usan demasiado lo digital, pero no son digitales, siguen siendo analógicos, y de ahí los problemas. Si efectivamente ellos se estuvieran volviendo en digitales, no habría ningún problema, pero es que ellos siguen siendo analógicos. Entonces, hay que hacer ese balance. Todos tenemos que sentarnos y decir, hasta dónde quiero que lo digital entre en mi vida, hasta dónde me compensa y en qué momento tiene que alejarse de mi vida. Tengo que volver a conectar con la realidad. Porque fijaros que en la realidad es donde va a surgir la espontaneidad y donde va a surgir la creatividad. Y esto es muy importante en el ser humano. Esas son necesidades para el ser humano, pero de mucho nivel. Son las necesidades que hacen que nos sintamos plenos del todo. Y esas necesidades están relacionadas también con lo que está pasando ahora. Todo lo digital es parte también de la creatividad del ser humano. Lo hemos creado nosotros. Por tanto, fijaros qué importante es que esa creatividad se siga manteniendo, que no sea un entorno digital el que nos plantee las cuestiones nuevas. Tenemos que seguir planteándolas a los seres humanos. Y tenemos que ser capaces de ser espontáneos, de ser nosotros mismos, de no cumplir solo los criterios que lo digital permite. Tenemos que tener emociones positivas relacionadas con nuestro contacto con la realidad, con los demás, con nuestro enfrentarnos a lo que está ocurriendo. Fijaros que el auténtico conocimiento de nosotros mismos parte del hecho de colisionar con la realidad, de encontrarnos con ella. Si nosotros cogiéramos ahora a una persona superdotada o de grandes capacidades, pues vamos a imaginar con 16 años, le damos un tomo de física cuántica y le metemos en una cueva completamente apartado durante 15 años. Cuando saquemos a esa persona de esa cueva va a ser un gran experto en física cuántica, pero no va a saber nada sobre sí mismo, ni sobre el mundo, ni sobre nada. Va a estar muy perdido. Y este es el gran hándicap que podemos tener. No nos podemos alejar de la realidad tanto como para estar perdidos, para no saber quiénes somos. Y ahí generar muchísimos problemas, ¿no? Tenemos que seguir teniendo un significado, un propósito de nuestra vida, y tiene que ser nuestro, creado desde nosotros mismos y desde lo que estamos viviendo y de nuestras posibilidades, no desde un entorno que hemos hecho para que nos ayude, no para que nos controle. Luego están las relaciones. Las relaciones tienen que ser interacciones significativas. No puede ser ahora mismo que la gente... Yo en la universidad estoy viendo personas bastante inteligentes y con bastante capacidad y con muchísimos problemas de relación porque no saben interpretar las señales de los demás, solo saben interpretar las palabras. Y no son autistas. Simplemente es que han estado tan metidos en su mundo y en el mundo digital que cuando venga una persona y están ahí, como no le digan claramente qué es lo que pasa, pues empiezan a sentirse muy incómodos, no saben manejarse en las relaciones. Esto no puede pasar. Nuestras interacciones tienen que ser significativas y tienen que ser entre personas y tenemos que estar ahí, ¿no? Tenemos que tener ese sentido de comunidad, de trabajar con los otros, de lo que podemos aportar. Nuestra utilidad tiene mucho que ver con aportar al otro. Cuando alguien nos pide algo, nos está diciendo, es que tú eres muy bueno en eso. Cuando hacemos todas estas conductas de relación, pedir, ofrecer, dar, reconocer, todas estas cosas nos están acercando a quienes nosotros somos, pero también a quién es el otro, y nos están haciendo conectarnos con el otro. No podemos renunciar a esas cosas. Tenemos que sentir el apoyo social, tenemos que formar parte de ese apoyo social. Tenemos también que tener una introspección, estar con nosotros mismos a solas a veces. No podemos estar siempre conectados a algo que nos está monitorizando y diciendo lo que podemos hacer. Tenemos que estar con nosotros mismos. Tenemos que tener ese sentido de esa sensación de conectar con los demás, de conectar con nosotros mismos,
y de desconectar de lo digital por momentos. Fijaros que todas estas cosas son muy significativas y siempre han sido significativas para el ser humano. Y luego está la salud mental, ¿no? Que sería ya pues quizá lo más grave que puede ocurrir, pero claro, esa salud mental nos puede venir también de muchas cosas que estamos haciendo desde lo digital, ¿no? Por ejemplo, muchas veces estamos comparándonos, la comparación en un adulto es algo que no tiene gran utilidad. En general, en las comparaciones lo que hacemos es trampa y lo que cogemos es cada una de las personas con las que nos vamos encontrando y a esa le buscamos algo que tenga mejor que nosotros y entonces nos comparamos con esa persona en eso que tiene mejor y luego otra en otro que tiene mejor. Total, que al final siempre salimos perdiendo, evidentemente, porque nunca hacemos una comparación general, hacemos pequeñas comparaciones que nos atacan a nosotros mismos. Pero no, tenemos que hacer comparaciones, si acaso, positivas, es decir, tenemos que conectar con los demás en positivo y ver todas aquellas cosas que nosotros realmente podemos aportar, que realmente nosotros desde quienes somos y desde lo que sabemos y desde nuestras habilidades y desde nuestra actitud en la vida podemos aportar a los demás. Tenemos que saber y utilizar la tecnología con intención. Las utilizamos para algo en concreto. No es que tenemos que dejarnos llevar por ella, no. Queremos algo, lo utilizamos. Tenemos algo tecnológico, lo utilizamos, pero no estamos haciendo lo que la tecnología nos va proponiendo en cada momento. Somos nosotros los que le proponemos a la tecnología que necesito esto y tú me lo puedes dar. Tenemos que aprender estrategias para sobrellevar esta enorme cantidad, enorme presencia de digitalidad. Es que la tenemos continuamente desde que nos levantamos. Tenemos que tener estrategias para sobrellevarla y para alejarla si es necesario en algún momento. Tenemos que ser conscientes de ese consumo tecnológico que estamos haciendo. ¿Es el adecuado? ¿Es el que nos interesa? ¿Nos estamos pasando? ¿Deberíamos aprender alguna cosa nueva? En definitiva, tenemos que cuidarnos. Y estas últimas cosas, si no las hacemos o no las controlamos, sí que nos puede llevar a un problema de salud mental. Como veis, todo lo que hay en esta rueda de la vida sobre la salud digital son cosas que desde la psicología se trabajan con naturalidad, siempre se han trabajado. Y desde la psicología coaching en concreto, sería muy interesante, puesto que esa técnica del coaching va a hacer reflexionar a cada persona por sí misma sobre su relación con lo digital, sobre lo bueno o malo que puede haber en esa relación con lo digital, sobre cómo esa relación con lo digital le puede estar beneficiando o le puede estar perjudicando y tomar conciencia y hacer cosas para que esto pues no siga ocurriendo en el caso de que esté ocurriendo en la vida. Bueno. Y por último, pues vamos a ver qué cosas podríamos hacer con todo lo que hemos hablado para que lo tecnológico, lo digital, interfiera en nuestra vida, porque no vamos a poder evitar que interfiera, pero realmente no tenga un coste ni sobre nuestra salud, ni sobre nuestro bienestar, ni sobre la opinión que tenemos de nosotros, ni sobre nuestra vida en general. Lo digital tiene que estar aquí para ayudarnos y no tiene que estar aquí para cambiarnos. Nosotros cambiaremos o no cambiaremos en función de nuestra propia historia vital y de las cosas que nos vayan ocurriendo y las propuestas que tengamos. Recordar que es fundamental que la persona, a medida que se va haciendo adulta, vaya decidiendo lo que quiere en la vida y lo que le interesa y vaya moviéndose, eso es lo que llamaríamos la actitud con C, vaya moviéndose hacia aquellas cosas que quiere, pero también es muy importante que sepa, que haya aprendido, que conozca, eso sería la actitud con P, ¿no? Que aprenda, que tenga conocimientos y esos conocimientos también van a definir y van a definirle a él como persona y va a definir lo que quiere en la vida y también las habilidades que tengamos que ir desarrollando pues para todas estas cosas que queremos conseguir y que nos interesan en la vida.
Entonces, este es el enfoque de lo humano. Todas esas cosas que vamos a querer y nos va a interesar no las vamos a poder hacer solas porque es compleja. El mundo del ser humano es complejo y lo que nos proponemos es muy complejo y entonces vamos a necesitar otras personas para hacerlo, pero además también vamos a necesitar otras personas para cubrir nuestras necesidades, para sentirnos bien, para saber quiénes somos, para encontrar nuestras habilidades, nuestras capacidades, la potencia que tenemos, también para saber si hay algo que deberíamos aprender o mejorar o conocer que no conocíamos hasta ahora y que nos puede ayudar. En fin, digamos que todas estas cosas tienen que seguir existiendo en nuestra vida porque es el ser humano. Entonces, vamos a ver qué recomendaciones diríamos que son importantes. Lo primero, tenemos que limitar el tiempo de uso y no se le puede quitar ni al descanso, ni a la alimentación, ni al ejercicio, ni a aquellas cosas que necesitamos para sobrevivir. Nuestra fisiología en sí mismo ya tiene unas necesidades que no podemos prescindir de ellas solo porque nos lo estemos pasando muy bien, por ejemplo, pues con un juego o con cualquier otro de los sistemas digitales. Tenemos que desconectar de lo digital en momentos y hay que apagar el dispositivo, hay que alejarlo y volvernos analógicos otra vez y conectar con lo analógico porque es lo que seguimos siendo. Yo conozco muchos jóvenes que duermen con el móvil debajo de la almohada. Por favor, o sea, el móvil está dando señales, bueno, aparte de pues, que tiene un electromagnetismo que puede perjudicar, pero es que está mandando señales, te está despertando, te estás despertando solo para ver un mensaje, lo estás viendo hasta última hora, estás excitando enormemente y estresando enormemente tu cerebro, que no está en la mejor situación para dormir porque está estresado. Estás cambiando tus ritmos de sueño y tus ritmos de actividades solo por atender a un dispositivo. Hay que desconectarse de lo digital por momentos y lo tenemos que hacer voluntariamente y lo tenemos que hacer. Y si no lo podemos hacer, estamos teniendo el problema. Ya es un signo de alarma y hay que acudir a un profesional para que te ayude. Hay que limitar estrictamente las notificaciones y alertas. Continuamente estamos teniendo notificaciones y alertas de todos los sistemas digitales que son sonidos, son músicas, son señales visuales, continuamente están atrayendo nuestra atención. Claro, es muy difícil decirle a nuestro cerebro no hagas caso a las señales y a las alertas. Es muy difícil porque las señales y las alertas todas están hechas para llamar la atención de nuestro cerebro. No han hecho ninguna de las personas que ha preparado esta tecnología o que ha diseñado o que ha programado esta tecnología, ha hecho las señales para que no las veamos. Todas las ha hecho para que las veamos, para que las oigamos y para que las hagamos caso. Por tanto, vamos a tener que quitarlas, vamos a tener que limitarlas y vamos a tener que determinar en qué momentos no debe estar en nuestra vida. Tenemos que fomentar reuniones, conversaciones, persona a persona, con grupos. Tenemos que volver a conectar con esa escucha activa. Tenemos que detectar esas otras cosas que no es lo verbal y que, en definitiva, marcan el sentido de lo que está ocurriendo. Tenemos que ver en el otro, comprender en el otro lo que hay, qué emociones hay detrás de lo que está diciendo con esas palabras. Tenemos que reconocer las palabras con la fuerza de lo que es la comunicación. Y esas palabras que utilizamos a veces con abreviaturas, con emoticonos, con no sé qué, eso no tiene a lo mejor tanto significado como nosotros podemos decir. No sé si a veces habéis tenido la experiencia de comunicaros, por ejemplo, por WhatsApp con una persona pues más mayor, de las que no suele utilizar emoticonos y tal, y realmente cuando tú le mandas un mensaje y añades un emoticono, pues te dicen, ¿pero qué me quieres decir? ¿No? Porque en realidad eso no es nada intuitivo, no es algo que los seres humanos nos manejemos. Bueno, pues si le mandas un beso quizás sí, pero en todos los emoticonos que nosotros utilizamos la interpretación puede ser variada y hay estudios que nos demuestran que no todo el mundo, ni todas las culturas, ni todas las personas
personas interpretan del mismo modo, ¿no? Pero continuamente estamos sustituyendo palabras y cosas para explicar lo que sentimos por unos monigotes que no todo el mundo entiende. Entonces, hay que volver a conectar con la persona, hay que hablar, hay que mirarse, hay que tocarse, hay que sentir y hay que ver lo que hay detrás de esa comunicación. Tenemos que adentrarnos en ese mundo, si no nos va a dar miedo. Nos va a dar miedo una comunicación con otra persona a persona porque vamos a estar viendo señales que no entendemos. No podemos perder eso, es una gran habilidad del ser humano, es lo que nos están intentando imitar en la inteligencia artificial, todavía sin conseguirlo, no sé si algún día lo conseguirá, a lo mejor si hacemos esta charla mucho más adelante, pues resulta que nos lo han conseguido, pero de momento no lo han conseguido y nosotros seguimos, cuando conectamos con los demás, seguimos viendo esas señales. Si perdemos la capacidad para entenderlas o para emitirlas, estamos perdiendo la comunicación y esto nos va a dar mucho miedo, porque es una necesidad para el ser humano cubrir esa comunicación. Luego tenemos que parar unos minutos cada cierto tiempo para descansar la vista, para descansar la mente, para estirar las piernas. Cuando vamos en un vuelo un poco largo nos dicen, no, es que te tienes que levantar, es que tienes que estirar, es que no sé qué. Ostras, y cuando estamos metidos dentro del mundo digital, no, tenemos que quedarnos ahí. Estamos dañando a nuestra vista y estamos dañando a nuestro cuerpo, ¿no? Yo he conocido varios casos de informáticos, de ingenieros informáticos que han estado jóvenes, que han estado tanto tiempo sentados delante del ordenador que han tenido problemas serios de circulación, pero muy serios, incluso poniendo en peligro su vida. Es que no puede ser. Tenemos que darnos cuenta de que nosotros tenemos un cuerpo que hay que mover. Luego tenemos que conocer los riesgos y concienciarnos de los riesgos de la ciberseguridad. Nos pueden atacar ahora mismo en tu casa, en cualquier momento, por esos medios, por ejemplo, digitales. Si, por ejemplo, vemos... vamos a hablar del bullying, ¿no? O del acoso, o como lo queráis ver. Antes había un acoso en un determinado sitio, un determinado lugar. Si la persona acosada, por ejemplo, el acosador, desaparecía de esa situación, de ese lugar, desaparecía también el acoso. El daño a la víctima, por ejemplo, o la capacidad de daño del acosador estaba limitada al momento, pero ahora con lo digital nosotros estamos viendo como una víctima sigue siendo víctima todo el tiempo, 24 horas al día, y además se puede ampliar a muchísimas más personas que antes lo hacían las personas que estaban rodeando a esa víctima, pero ahora lo pueden hacer. ¿Cuántas personas? No podremos ni siquiera controlarlo. Pero es que el acosador puede seguir acosando incluso cuando ya no acosa. O sea, el acosador se puede ir a dormir y él seguir, en realidad, la acción seguir ocurriendo. Eso lo hace lo digital. Tenemos que saber cuáles riesgos hay. Tenemos que saber cómo actuar con estos nuevos riesgos. A veces las actuaciones que tenemos en lo analógico no nos va a servir para lo digital porque se ve multiplicado. Es mucho más amplio el daño que se puede hacer. Y el engaño es mucho más fácil también desde lo digital. Siempre dicen, bueno, es que claro, un banco nunca te va a pedir. No, eso no es verdad. Nosotros recibimos información de muchos estamentos estatales o de otro tipo, pero con los que nos tenemos que relacionar. Recibimos información y peticiones que a veces... dices, bueno, si es que a mí me han pedido algo muy parecido hace 2 días y si era efectivamente Hacienda o si era efectivamente no sé qué. Entonces, o sea, tampoco es que podemos decir que para nosotros es fácil detectar eso. Entonces hay que formarse, hay que conocer esos riesgos. Nos tienen que facilitar esas formaciones como usuarios de lo digital, esas informaciones sobre los riesgos que hay. Si nosotros... Por ejemplo, en las organizaciones, la mayoría de los virus y la mayoría de los problemas que entran en esa organización a través de lo digital lo provoca el mismo usuario. El usuario que no sabía que haciendo tal cosa o que no haciendo tal cosa iba a poder producir eso. Eso tenemos que aprenderlo, tenemos que conocerlos.
Tiene que haber esa orientación por parte de las personas de la tecnología que lo saben, que lo conocen, a los usuarios de la tecnología, y tenemos que preocuparnos de saberlo. También tenemos que controlar el límite de contenidos. De verdad podemos hacer caso a tantas cosas. Tenemos que estar pendientes siempre de todas esas redes sociales. De verdad nos aportan tanto. Hay personas que trabajan directamente con las redes sociales, pero al resto, a los usuarios, soportan tanto de verdad. ¿Es necesario estar tan conectados? ¿Es necesario estar tantas horas jugando a videojuegos? Aquí ya, fijaros, entran también por los problemas del juego patológico. Nosotros ahora desde casa, cualquier persona que se sienta un poco mal y tal, puede entrar a cualquier plataforma y empezar a jugar. Eso va a generar muchísimos problemas en la persona. Algunos de salud muy graves, pero también económicos, también familiares, también personales. Todas estas cosas están ocurriendo. Hay que limitar el tiempo en entornos virtuales sin descanso. No podemos estar jugando tantas horas, por ejemplo, que es muy divertido, pero no podemos estar en la realidad virtual. La realidad virtual, imaginaros que estáis en un mundo paralelo. Vuestro cerebro está reaccionando como si eso efectivamente estuviera ocurriendo. Si uno estuviera un día entero en la realidad virtual, una semana entera en la realidad virtual, que está creando unas conexiones neuronales propias de esa realidad, que está identificando e interpretando el mundo desde esa realidad, ¿cómo va a diferenciarlo luego de su mundo de verdad? ¿Cómo va a decirle al cerebro, no, mira, que estuvimos en una realidad virtual? Hombre, si estás una hora, pues bueno, vale, pero si estás tanto tiempo, el cerebro está trabajando, está creando. El cerebro crea de muchas formas. El cerebro a veces crea cosas que ni siquiera están ocurriendo. Pensar en vosotros cuando os sentáis de repente y decís, uff, ¿a qué no me llega el dinero para final de mes? Bueno, mira, y si no me llega el dinero para final de mes, no voy a poder pagar no sé qué. Bueno, y si no puedo pagar no sé qué, pues voy a tener problemas con no sé cuántos. Habéis entrado en una realidad paralela. Todavía no sabéis si os va a llegar el dinero o no, pero ya estáis sintiendo y ya estáis viviendo como si efectivamente todo eso esté ocurriendo. Eso pasa también con la realidad virtual. Si metéis algo en vuestra vida, eso es como si estuviera ocurriendo. Si es un poco, lo podrás diferenciar y meterlo en el, pero esto es un juego que hice, o si estás demasiado, pasaría. Son planteamientos que tenemos que hacerlo. Luego hay que reflexionar, valorar tiempo, sensación, salud, descanso, todas esas cosas, ¿cómo lo hacemos? Venga, vamos a hacer una vida que realmente cubra todo lo que nosotros somos y luego aparte pues podamos utilizar la tecnología para muchas cosas. Y si hay algún problema, por favor, acudir al psicólogo, acudir al médico, a quien creáis. Blanca, te tienen una pregunta por aquí, perdón. Dime. Hay una persona que hay en el chat, Ana María Martín, que nos dice que está muy de acuerdo con tu idea de autocuidado frente a las redes y frente al mundo digital. Sin embargo, te pregunta cómo ves esto quizás más para una persona nacida en el siglo XX, pero no una persona que sea un joven actual, ¿no? Que están muy pendientes de que esté su mensaje visto, de que lo que están publicando haya sido observado, se le haya dado al like. ¿Cómo ves esto? Porque lo que entiendo de la pregunta de Ana María es si esto podemos llevarlo a cabo las personas que hemos nacido en el siglo XX, pero los jóvenes... Bueno, a ver, quizá los jóvenes se puede hacer a través de la educación, desde luego, de que comprendan todo esto que está pasando, porque a lo mejor no se están dando cuenta de la gente. Los jóvenes también, cuando se dan cuenta de lo que está pasando, también quieren cambiarlo, ¿no? Y además es que ya están padeciendo esos problemas. Ya os estoy comentando gente muy inteligente, muy capaz, que va a ser buen profesional y que tiene muchos problemas para relacionarse con sus compañeros porque no entienden lo que está pasando. Entonces, cuando uno descubre eso, pues claro que van. O sea, yo a mi consulta en la universidad van porque descubren estas cosas. Ellos también no quieren que les pase eso, pero la sociedad debería hacer algo también. Por ejemplo, lo que os he contado de los niños de 0 a 3 años es que un niño no coge una tablet o un ordenador si no se lo facilita a sus padres. Pues no se lo facilites.
¿no? O, por ejemplo, ¿cómo puedes admitir que en tus comidas o en tus cenas o en las cosas familiares que estén viendo el móvil tú y todos los que están allí? ¿No? Pues el móvil en ese momento se decide familiarmente como grupo que el móvil desaparece o que las redes sociales en ese momento desaparecen. Por ejemplo, yo se lo digo siempre a los profesores de la universidad, no dejéis que usen el teléfono. No, el teléfono se guarda. Si tenéis alguna actividad en la que queréis que intervenga el teléfono, le decís sacar el teléfono y entrar en tal sitio. Pero si no, el teléfono se guarda. Yo ahora sé muchísimos alumnos que están jugando mientras están dando la clase. Eso se puede evitar. Si se ponen las reglas claramente y se le exige al alumno que haga eso, pues lo hará. O sea, sí que podemos hacer muchas cosas. Y luego también la formación. El estudiante debería saber lo que le puede pasar y lo que está ocurriendo, le está ocurriendo. Yo esto lo estoy viendo también continuamente en consulta, ¿no? Tienen con dificultades, con que tienen ansiedad, tienen depresión o tienen una serie de emociones y no entienden por qué, porque su vida va todo muy bien. Claro, sí, pero es que no están durmiendo, no están comiendo, no están haciendo, no están viendo a gente. Entonces, claro, pues no va nada bien porque sus necesidades no están siendo cubiertas, sus emociones se están disparando. Entonces, todas esas cosas tienen que saberlas. Cuando yo les explico, mira, te saco un papel, le digo, mira, todas estas necesidades las tienes, dime todas las que tienes cubiertas o estás cubriendo bien. Empieza, no, bueno, es que estoy durmiendo mal. Porque es que me pongo a leer el móvil y tal. Comer, bueno, es que comer como para lo mínimo, pero vamos, que yo comer a mí no me interesa, ¿sabes? O sea, bueno, como para no morirme, pero que yo, además como siempre yo solo ahí con el móvil, no sé qué, o sea, empiezas a ver y dices, es que no estás cubriendo necesidades. Ejercicio, no, es que ejercicio, antes sí hacía, siempre he hecho mucho ejercicio, me gusta mucho, pero ahora, bueno, es que ahora no tengo tiempo, porque además, claro, bueno, ¿y cuánto de ese tiempo se lo está llevando una red social que no te está aportando nada? Mucho, ¿no? Entonces, claro, darse cuenta es lo importante, que ellos se den cuenta de que la digitalización está aquí para ayudarnos, no para hacernos esclavos, de que nosotros somos analógicos y no digitales, y lo analógico tenemos que volver a conectar con ello. Y los padres, los profesores, la gente que les rodeamos o los profesionales que conocemos este tema, pues tenemos que informar. Es una de las razones por las que en el colegio hemos hecho esta actividad. No sé si... Te da las gracias por la respuesta. Bueno, pues gracias a ti. Bueno, y esto es una serie de conclusiones que indudablemente no va a desaparecer la digitalización porque sirve para muchas cosas y nos viene bien, y además a los seres humanos lo que nosotros creamos y es chulo no lo quitamos, así que no lo vamos a hacer con esto, pero no debemos olvidar que somos analógicos, por favor, somos analógicos. Nosotros vemos muchísimos más puntos que los que somos capaces de momento de programar, ¿no? Esto es muy importante. Los entornos virtuales son herramientas, pero no es nuestra vida, no lo es, tenemos que ser. La inteligencia artificial no ha comenzado como debía comenzar, porque en un origen se pensaba de una forma y ahora se están utilizando datos y cosas que de verdad es que ni siquiera sabemos si tienen fiabilidad. Esto no puede ser, esto hay que pararlo y hay que determinar claramente qué es inteligencia artificial y qué somos los seres humanos, porque si no nos puede llevar a muchísimos errores y algunos muy graves. Estamos en un momento increíble de avances y herramientas, todo el mundo usamos lo digital. Yo estoy utilizando una presentación que es digital, estoy en un entorno digital para hablar con todos vosotros, ya no lo podemos parar, pero vamos a hacer que sea bueno para nosotros y que no que sea una carga, ¿no? Y si hay dudas, de verdad, consultar con un profesional. Los profesionales os pueden ayudar muchísimo y pueden ayudaros a que controléis, que seáis vosotros los que tengáis el control y no toda esa tecnología. Tengo aquí una serie de bibliografía que bueno, la mayoría son digital, puesto que el entorno en que íbamos a trabajar era digital y también pues es digital. Es lo digital y lo humano de lo que estamos hablando, pero es verdad que también está el que os hablaba, retraso en el desarrollo entre niños de 0 a 3 años, que se ha publicado en La Razón, pero bueno, también está publicado científicamente, y bueno, una serie de bibliografía que os puede ser útil y que podéis conectar con ella pues para saber cómo es lo tecnológico o lo digital en esta vida. Muchas gracias a todos. Si hay alguna otra cosa.
Bueno, pues muchísimas gracias a ti porque creo que ha sido bastante claro. Nos llevamos unos tópicos importantes acerca de las redes sociales, acerca de la salud, ¿no? Que tenemos que tener frente a ello. Estoy dando tiempo porque sabes que el retorno tarda unos minutillos, entonces ellos te están viendo con un pelín de retraso, ¿vale? Así Vale. que muchísimas gracias por esos tópicos que nos han aclarado qué debemos hacer y sobre todo eso, ¿no? Que somos analógicos y que tenemos que seguir siéndolo y no perderlo. No, tampoco lo vamos a poder perder porque nuestras necesidades van a seguir existiendo y no nos lo va a permitir. Puede que estemos todos peor de ánimo y puede que estemos todos más enfermos y más debiluchos, pero va a seguir existiendo esa resistencia, puesto que de momento, hasta que nos conviertan en robot, ¿no? Esas películas que tenemos a veces, ¿no? Que hay un robot que es igual que nosotros en realidad, pero mucho más guapo y mucho más perfecto, ya que lo hacemos. Bueno, pues hasta que eso ocurra, que puede que ocurra, el humano como tal seguiremos siendo analógico y tendremos que cubrir esas necesidades. Bueno, pues de momento no han surgido más preguntas. No, no hay más preguntas en este momento. Así que bueno, muchísimas gracias Blanca por tu intervención. Creo que nos queda bastante claro y ellos ya están viendo ahora la bibliografía. Así que muchísimas gracias por tu participación y tu intervención. Nos llevamos cosas interesantes para practicar día a día. Pues sí, muchísimas gracias a todos y espero que haya sido útil y que nos volvamos a encontrar. Gracias, Giselle, también por tu ayuda. Por nada, con muchísimo gusto.